Hola amigos de Mate y Ciencia, ¿cómo andan? Bienvenidos a este segundo video sobre introducción a los diagramas de Bode. En el video de hoy vamos a estar explicando las respuestas parciales de cada uno de los elementos de la función de transferencia. Recuerden que tenemos la constante, el cero al origen, el polo al origen, el cero en algún valor, el polo en algún valor, y los casos especiales de cero complejo conjugado y polo complejo conjugado. Estos dos van para otro video porque es bastante extenso de explicarlo y va a confundir. Por lo tanto, vamos a estar enfocados en esta parte, tanto el diagrama de magnitud como el de fase. Vamos a arrancar con el diagrama el diagrama para la constante. Bueno, acá tenemos el 0 de B, el eje de frecuencias, y para arriba los positivos A en dB. Bueno, cuando tenemos una constante, tenemos una línea constante en 20 logaritmos de K, ¿sí? Particularmente si la K es mayor que 1, va a estar por arriba del 0 de B y si es menor que 1, por abajo del 0 de B. O sea, si está, por ejemplo, 0,1, 0,2 estaría por acá abajo. El diagrama de fase es simplemente una línea constante por 0. Después tenemos lo que viene siendo, vamos a analizar el 0 en el origen. Para el 0 en el origen, de orden 1, o sea, S a la 1, vamos a tener para el diagrama de magnitud, ¿sí? Acá tenemos el 0 de B, va a ser una recta con pendiente ascendente, ¿sí? Estamos hablando de esto, repito, en el numerador, ascendente, que pasa por un radián sobre segundo, y como tiene una pendiente de 20 dB por década, una década después, o sea, en 10 radianes sobre segundo, va a pasar por 20 dB. Y una década antes, en este caso sería el 0, digamos, va a pasar por menos 20 dB, ¿sí? Para el diagrama de fase, para el 0 en el origen, de orden 1, tenemos 90 grados para toda la frecuencia en línea recta. Bueno, de vuelta, para el 0 de orden 2, 3, 4 a la n, el orden enésimo. Tenemos en el diagrama de magnitud, va a ser lo mismo, o sea, va a pasar por un radián sobre segundo, pero la pendiente va a ser n, o sea, si es s al cubo va a ser 3 por 20, dB por década. Por ejemplo, si tenemos s al cubo, va a pasar por un radián sobre segundo, y una década después va a pasar por, en vez de 20 dB como pasaba esta, va a pasar por 3 por 20, 60, esto sería 60. Como n vale 3, 3 por 20, 60, acá serían 60. Y una década antes, ¿sí? Va a ser menos n por 20. ¿Sí? Recordemos eso, la pendiente es n por 20 dB por década. Positivo. El diagrama de magnitud va a ser n por 90 grados. Así como este era 90 grados, este va a ser n por 90. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a lo que viene siendo el polo en el origen. Va a ser todo lo contrario a esto, ¿no? Bueno, para el polo en el origen, lo que tenemos es una pendiente descendente. Vamos a hacer uno de orden 1, o sea, tendríamos esto, S a la 1. Entonces, va a pasar por, para el de magnitud, de S a la 1, el polo en el origen va a pasar por un radián sobre segundo con una pendiente de menos 20 dB por década. O sea que una década después va a pasar por menos 20 dB y una década antes por 20 dB. Para lo que viene siendo el diagrama de fase, este sería el 0 grados. Acá es una línea recta por menos 90 grados. Ahora vamos a ver lo mismo, o sea, el polo en el origen, pero de orden enésimo. 1, 2, 3, 4, etc. Bueno, tenemos de vuelta una pendiente de menos 20 dB por década, pero multiplicado por n. O sea, 1 sobre s, no sé, al cubo, por ejemplo, va a ser una pendiente de menos 3 por 20, menos 60 dB por década. Por lo tanto, va a pasar por un radián sobre segundo, igual que el otro, pero una década después va a valer menos 20 dB. Bueno, menos n por 20, perdón, menos 60 para el ejemplo, con n igual a 3. Y una década antes, del 1 radián sobre segundo, que va a ser 0,1 radianes sobre segundo, perdón, te lo dije mal, creo que acá, por no lo aclaré. Una década antes de 1 radián sobre segundo es 0,1 radianes sobre segundo. Bien, entonces estábamos acá, por n por 20. Y para el diagrama de fase voy a tener menos 90 por n grados constantes, ¿sí? O sea, por abajo de este eje, al igual que este, pero n por 90. Algo importante destacar es que cuando haya ceros y polo en el origen, cuando nosotros hagamos el diagrama, ¿sí? Al estar obligados a pasar por un radián sobre segundo, normalmente, como las frecuencias, las otras son más altas cuando hay
polos y ceros en algún valor que no sea cero, que no sea en el origen, perdón, están muy alejados. Entonces, lamentablemente, el escaleo, que todavía nos falta ver es el escaleo, que es cómo elegir en qué valor iniciar el diagrama de Bode. El escaleo estamos obligados a elegir un valor muy pequeño y por ahí nos queda la hoja muy larga, ¿sí? Eso es algo importante que después lo vamos a ver en la práctica. Bueno, nos falta ver un cero en algún valor de frecuencia distinto del origen y los polos. Vamos a ver primero este caso. A ver si lo tengo acá. El 0 en algún valor de frecuencia. Bueno. El tema acá está, me olvidaba de un detalle, que acá no se nota mucho, pero acá ya en esto sí. Es que acá estamos explicando lo que es el diagrama de Bode asintótico. Es decir, todo esto que vamos a explicar, más que nada lo que viene ahora, en lo anterior no se nota tanto, es un diagrama de Bode asintótico. ¿Qué quiere decir? Que es aproximado. El diagrama de Bode real es más bien curvo. Por ejemplo, acá, para no me confundir, por ejemplo, acá tengo una línea roja, ¿ven? Que es así y así. La real tiene una curvatura ahí y ya, como una asíntota. Esto es porque es más fácil hacerlo a mano. Sin embargo, MATLAB hace el Bode real, que es curvo. Y hay un detalle que es importante mencionarlo, que por ejemplo cuando hacemos un oscilador, que buscamos el esquema de Barkhausen, vamos a ver en el momento que si hacemos el Bode asintótico, va a parecer que va a oscilar un sistema con dos polos. Y la verdad es que no oscila, porque en realidad el lugar por donde pasa es curvo y es una asíntota. Y en el Bode que tomamos como asintótico justamente, es una línea recta y está tocando un valor que no debe tocar en el real. Entonces por eso que nos podemos confundir, pero siempre un polo tiene que tener, un oscilador, tiene que tener tres polos cuando es un tipo de esquema de reglamentación con una red beta que desfasa 180 grados. Bueno, salvo esos detalles, continuamos con lo que viene siendo, entonces como decía, el cero en algún valor de frecuencia. Bueno, vamos con el orden 1, o sea, tenemos por ejemplo S sobre alguna frecuencia más 1, todo eso a la 1, vamos a ir primero. Bien, entonces tendríamos, viene por 0 dB y a partir de la frecuencia de corte en adelante va a subir con una pendiente de 20 dB por década, ¿ok? O sea que una década después va a valer 20 dB. Para la fase es un poco raro, viene por 0, pero una década antes del valor de frecuencia de corte. Acá está desfasado el diagrama, pero esta omega de corte que está acá es la que está acá. O sea, está como corrido gráfico. Una década antes empieza a subir con una pendiente de 45 grados por década, ¿sí? Y continúa ascendiendo hasta una década después, ¿sí? O sea, 0,1 por omega C, que es la frecuencia de corte, omega C y 10 omega C, ¿ok? O sea, viene por 0 y sube 45 grados por década y así. Hasta una década después. Bueno, cuando es de un 0 de orden n, 1, 2 o 3, como siempre repetimos lo mismo. Va a ser todo lo mismo escalado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para el de magnitud, va a ser n por 20. O sea, viene por 0 hasta la frecuencia de corte y sube con una pendiente de n por 20 d por década. Por lo tanto, una década después va a valer n por 20. Para el de fase, lo mismo. En vez de subir con 45 grados por década, va a ser n por 45 y finalizar en n por 90. Este finalizaba en 90 grados. Entonces viene por 0, una década antes de la frecuencia de corte, lo mismo, esta frecuencia sería esta que está acá. Una década antes sube con una pendiente de n por 45 d por década. Si fuera n igual a 2, subiría con 90 d por década, y acá terminaría en 180. Una década después, bueno, pasa por n por 90. Ten en cuenta, porque en los diagramas de Bode una cosa, no es lo mismo 80 que decir que menos 180. Si bien geométricamente en una circunferencia lo mismo, acá no. Así que es muy importante respetar eso y tener en cuenta que, por ejemplo, si esto va a 180 grados, no es lo mismo solo para arriba que para abajo. Es una diferencia importante. Bueno, nos queda, por último caso de este video, nos queda, de introducción a los diagramas de Bode, el polo en algún valor de frecuencia. Va a ser esto al revés, ¿no? Por cómo se viene dando la mano, lo podemos anticipar un poco. Bueno, el polo, que es lo que más sucede en filtros pasivos, que nunca tienen ganancia, así que por lo general tienen cero en el origen, o tienen polos, no tienen cero en algún valor, o bueno, otra cosa. Por lo general siempre cuando son filtros pasivos que no tienen alimentación, siempre caen los valores, ¿no? Ya cuando son activos, sí, hay ceros que suben. Bueno, vamos al polo en algún valor. Vamos de vuelta acá. El polo en algún valor.
Bueno, para un polo de orden 1, o sea, esto está elevado a la 1, ¿sí? Esto, es uno solo en ese valor. Viene por 0 y a la frecuencia de corte baja con una pendiente de menos 20 dB por década. O sea que una década después va a valer menos 20 dB. El desfase viene por 0, una década antes del valor de frecuencia de corte, que este estaría acá. Una década antes empieza a descender con menos 45 dB por década. Y después, hasta una década después, que va a pasar por menos 90, ¿sí? O sea, viene así, una década antes, bajo con menos 45 grados, menos 45 grados por década, perdón. Y continúo por menos 90. Un detalle que me olvidé mencionar, que lo vemos acá, es que la frecuencia de corte para uno de grado de orden 1 pasa por menos 45. Si se fijan acá en el 0, también pasa por 45. Acá va a ser menos 45, ¿sí? Porque baja para abajo. Bueno, vamos a esto de orden mayor a 1. Orden 2, orden 3. De vuelta lo mismo. Vengo por 0, pero en vez de bajar con menos 20 dB por década, bajo con menos n por 20 dB por década. O sea que si estoy acá y vale 2, por ejemplo, de orden 2, me queda menos 40. Por lo tanto, una década después va a pasar por menos 40 dB, en vez de menos 20 como pasa este. Bueno, vamos al desfase, para el 0 en algún valor, y de orden mayor a 1. Bueno, como estamos acá, vengo así, una década antes del valor de la frecuencia de corte, comienzo a bajar con una pendiente de menos n por 45 grados por década, hasta una década después, y ahí continúo por menos n por 90. Bueno, antes de finalizar el video, quiero aclarar una cosa. Esto que está acá, que es como un adelanto, lleva un tratamiento bastante especial, ¿sí? También como este,